una organización encontró distintos desmanejos por parte de la Cámpora, por parte de las autoridades de Aerolíneas Argentinas en el manejo de los fondos de la aerolínea de bandera. Para explicarnos un poquito eso, para explicarnos de qué se trata esta investigación, de qué se tratan estos números, estas irregularidades que se encontraron, está con nosotros Alfredo Propetkin, que es investigador en fraudes contables. Alfredo, muy buenas tardes. Juan Cruzán te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Juan Cruz? Buenas tardes para ustedes. Alfredo, ¿de qué se trata estas irregularidades que se encontraron? Bueno, son una suma importante de irregularidades de tipo contables. Sí. Aerolíneas y Austral son empresas que en este momento están funcionando como empresas privadas en cuanto a su operatoria societaria, es decir, no están, digamos, funcionando como una empresa del Estado en su totalidad, sino que se ha expropiado las acciones de las empresas y el Estado les está alimentando de recursos, por un lado, y el funcionamiento se está dando sin una debida rendición de cuentas de la cantidad de fondos que está recibiendo esta empresa. Por ejemplo, en los últimos 4 años, desde el año 2009 al año 2012, la empresa ha recibido algo así como 15.000 millones de pesos de fondos del Estado Nacional. Y de esos, perdón, y de esos 15.000 millones que vos bien nombrás, que me parece una suma descomunal, ¿cuánto está debidamente rendido? Bueno, debidamente rendido no hay absolutamente nada. ¿Nada? ¿Por qué? Porque ¿cómo efectuaría estas empresas la rendición de cuentas adecuada? A través de sus balances, porque son empresas complejas, que como cualquier empresa grande, compleja, debe confeccionar sus balances y someterlos a una auditoría. Bueno, la auditoría que tiene Aerolíneas Austral es la auditoría de la Nación, la AGN, y la AGN viene desde el año 2009, en realidad desde el año 2008, cuando se encontraba bajo la gestión de los españoles, viene haciendo observaciones severas a los balances. Y todo el periodo de Aerolíneas oficial, desde el 2009 hasta el año 2012, también ha sido sometido a toda clase de irregularidades. Alfredo, para intentar, primero te presento cómo obviamente es la ONG que me había olvidado de nombrar, que es la ONG de peritos contables, ¿no? Es la ONG que ustedes, peritos contadores forenses, perdón, que es la ONG con la cual ustedes hicieron todo este abordaje sobre las cuentas de Aerolíneas Argentinas. Pero a ver si logramos explicarlo un poquito del otro lado y también explicarme a mí, porque... A ver, yo soy Aerolíneas Argentinas. El Estado me presta 1.500 millones de acuerdo a cómo vienen siendo las distintas asignaciones de partidas. Se supone que esos 1.500 millones estaba tan simple como decir en qué los gasto. Puse de los 1.500, 500 para sueldos, 300 para combustible, 200 para gastos en repuestos y listo. O sea, ¿qué tiene de complicado? No, no tiene absolutamente nada de complicado. Toda esta actividad de falta de rendición de cuentas se realiza adrede, es decir, a propósito. Aerolíneas está evitando rendir cuentas, no tiene absolutamente nada de difícil. Lo que pasa es que no lo está haciendo y cuando lo hace con muchísima demora. El último año que han entregado el balance a la Auditoría General de la Nación ha sido el año 2010, que se ha hecho un informe por parte de la AGN con muchísimos reparos, incluso ha debido abstenerse de opinar, no pudo opinar sobre todos esos balances, y los balances del 2011 y del 2012 aún no han sido entregados y ya estamos finalizando el año 2013, es decir, hay un problema de ocultamiento de información, de entrega demorada de la información. Este es el problema principal. Y después la AGN, no sé si me siguen. Sí. La AGN manifiesta en sus informes que los sistemas internos de control de Aerolíneas y de Austral son absolutamente deficientes. Por ejemplo, no se lleva un inventario de todos los bienes que tiene la empresa, no solo en el país
y en diversas provincias, sino en todo el mundo, porque allí es donde tienen sus aviones o sus repuestos o sus lugares de trabajo. No existe un inventario detallado, no se sabe qué bienes tiene o deja de tener aerolíneas. Se llevan esos controles mediante sistemas. Alfredo, ¿Sí? te interrumpo porque en realidad lo que estás diciendo es tremendo, ¿no? Y en realidad te interrumpo para poner para que no pase desapercibido lo que vos estás diciendo. Vos, además de haber dicho que el Estado le entregó a Aerolíneas alrededor de 15.000 millones de pesos, de los cuales Aerolíneas no quiere rendir uno solo ni siquiera, vos estás diciendo que Aerolíneas no sabe qué tiene y qué no tiene. Correcto, pero esto no es casual. Y esto la AGN, la auditoría, lo viene diciendo desde hace años. Y sin embargo, Aerolíneas no subsana estos problemas que son de sencilla resolución. O sea, quien actúa de esta manera, demorando la información, no cumpliendo las observaciones de la auditoría, no realizando controles mínimos elementales de cualquier empresa, no de una empresa grande como Aerolíneas, bueno, Sí. evidentemente lo que está buscando es generar una situación de descontrol propicia para toda clase de irregularidades, de fraudes y de crisis que pueden pasar desapercibidas y acomodadas a las condiciones que, bueno, le apetecen a los directores de la empresa. Alfredo, en este trabajo que han realizado junto con tus colegas, más allá de lo macro, ¿no? De estos 15.000 millones que no se rinden, la falta de control, ¿han encontrado alguna perla, alguna particularidad de gastos que no se explican o de números que no cierran? Sí, bueno, nosotros haciendo búsquedas, porque Sí. justamente si la Auditoría General no tiene los balances, menos lo tiene la ciudadanía y por supuesto nosotros tampoco. Ahora, ¿qué pasa? Nos pusimos a trabajar en la búsqueda de información y hemos localizado en forma, si se quiere, un poco escondida, en forma subrepticia, en la página web de Aerolíneas Argentinas, en unos lugares no tradicionales, no de fácil acceso, balances resumidos hasta el año 2012, que es lo que no se ha dado a conocer. Se ve que han debido publicarlo a determinados fines, será para algún acreedor, para algún proveedor, para un crédito bancario, no sabemos por qué razón, y nosotros lo hemos descubierto, estos balances resumidos. En base a ello hemos trabajado junto Sí. con la información que provee la Auditoría General de la Nación, que es parcial porque no tiene todo, y con estos elementos hemos hecho el informe. Y de ese trabajo han resultado varias cuestiones que son sumamente llamativas. Puedo anunciarte algunas si Sí, sí, quieres. sí, 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 por favor. Por ejemplo, aspectos que tienen que ver con tener mayores o menores resultados. Aerolíneas se preocupa por hacer que sus balances, en la medida de lo posible, muestren una situación excelente, de bonanza, una situación en que la empresa anda por los caminos, por los buenos caminos por donde debe andar cualquier empresa. Sin embargo, nosotros hemos visto que además del dinero que ha recibido, que nos rindió cuentas, ya también a cuenta del año 2014 tiene previsto una entrega de presupuesto de 3.000 millones de pesos más, Sí. que ha tenido pérdidas en los 4 años de la gestión oficial, que Pero, ascienden... a ver, con estos datos que vos me estás dando, es como que termina siendo Aerolíneas Argentinas una suerte de caja sin fondo. O sea, el Estado pone, Aerolíneas Argentinas no justifica nada, no se corta la brecha de déficit, es decir, la dirigencia de Aerolíneas Argentinas no realiza acciones para acortar esa brecha, al contrario, suma más empleados, contrata más aviones, alquila más aviones, porque también eso no se dice. Aerolíneas Argentinas alquila aviones con más de 14 años de antigüedad, por los cuales paga mucho dinero. ¿En qué momento se puede cortar esto? Bueno, se podrá cortar cuando las autoridades tomen cartas en el asunto y se deje de tapar una gran mentira que se ha montado, que por el momento está siendo disimulada y escondida. Nosotros pensamos que esto tiene que pararse cuanto antes, porque esta situación de inyectarle cantidades ilimitadas de fondos, que no sabemos en dónde terminan, porque uno piensa que van a ser utilizados por la empresa, pero no sabemos en manos de quién termina
esa gran cantidad de dinero y bueno, y si se ha hecho una debida gestión a través de esos fondos inyectados. Una empresa no puede vivir eternamente de recursos que le son incorporados cada vez que tiene déficit en sus finanzas. Debe, en cierta medida, ir achicando Exactamente, las enormes pérdidas que tiene. a eso refería. Y Alfredo, ustedes han encontrado en esas irregularidades, por ejemplo, casos del famoso, diríamos, el famoso inflador, es decir, ¿se puede considerar que Aerolíneas puede funcionar con plata del Estado pero con menos plata del Estado? Se entrecortó la pregunta. Lo que te preguntaba era, ¿se puede determinar si Aerolíneas Argentinas puede, o sea, quitemos la discusión si el Estado aporta plata o no. Vamos a tener en cuenta que el Estado va a seguir aportando dinero. Eso es prácticamente imposible que deje de suceder, al menos en la gestión de Cristina Kirchner. Pero ¿se ha comprobado o se puede decir que Aerolíneas puede funcionar de la misma manera con menos plata del Estado? Y debe funcionar con menos dinero. Así lo hacen todas las empresas del mundo. Algunas tienen pérdidas, pero son pequeñas pérdidas. Aquí estamos hablando de pérdidas siderales, con fortunas de dinero, descontrol en el manejo de los recursos, no hay un control en las contrataciones de personal, se está incorporando la masa de empleados que vaya a saber qué tipo de ocupaciones tienen dentro de la empresa, si es que prestan reales servicios dentro de la empresa, las relaciones que se han informado de pilotos y navegantes y todo tipo de personal en las distintas áreas supera los estándares internacionales muchísimo. Es decir, hay un mal gasto del dinero. A eso apuntaba. ¿Cómo? A eso apuntaba, si el dinero se gasta, si Aerolíneas podía decir, bueno, está bien, eso es lo que nos dan, pero es lo que necesitamos. No, acá lo que vos me estás diciendo es que hay un mal gasto, que hay dinero que se gasta en cosas que no se debería gastar. Tal cual, esto es así. Y todo lo que estamos sabiendo es por aproximaciones. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque la información no se brinda, se esconde de forma intencional. Nosotros de casualidad hemos encontrado datos que nos ha permitido confeccionar este informe, pero la realidad es que no brindan la información. Y si alguien esconde información, la pregunta es ¿por qué lo hacen? Porque evidentemente no quieren mostrar en qué realmente lo están gastando, Alfredo. Me parece que esa es la respuesta. Alfredo, te saco quizás un poco del tema Aerolíneas. Una vez que uní rostro con nombre, me he dado cuenta que te he leído varias veces en varias investigaciones que he realizado yo en el transcurso de estos 10 años. Y lo que yo te quería consultar es si notás una suerte de... No quiero usar la palabra matriz para no hacer una falsa utilización de lo que usa Lilita Carrió, ¿no? Pero si notás una suerte de similitud constante al menos en lo que es el gobierno nacional en el manejo de fondos. ¿Por qué te pregunto esto? Porque ustedes hoy se metieron con Aerolíneas Argentinas, pero resulta ser que si uno indaga quizás en distintos presupuestos de ministerios, de entes descentralizados, se cuenta con los mismos problemas. ¿Por qué ocurre que hay esa suerte de paralelismo en el uso de la transparencia ante los números? ¿Qué es lo que pasa? ¿No quieren ocultar, quieren ocultar, no quieren mostrar? ¿Están realizando cosas ilícitas en todos los lugares? Y evidentemente hay mucho de lo que estás comentando, porque cuando uno entra a analizar cómo están funcionando los organismos de control del Estado, uno a uno los han ido neutralizando, es decir, no están funcionando, o si están funcionando lo hacen a medias. Sin ir muy lejos, pensemos en la SIGEM, sí. Pensemos en la UIF, pensemos en la AFIP, pensemos en la Oficina Anticorrupción. Son todos organismos que han sido neutralizados. En la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que estaba en manos de Garrido y ahora no funciona ya hace años. Todos estos organismos han sido neutralizados. Procelac, que es un organismo de investigación dentro del Ministerio Público, está investigando casos, algunos que sí, otros que no. Al contrario, se suspenden a fiscales que de pronto, como Campagnoli, deciden llevar a fondo ciertas investigaciones. Es decir, todo apunta a que el descontrol
sea el denominador común y que no haya ningún tipo de seguimiento de las grandes partidas presupuestarias que se van asignando. Alfredo Popetquín, investigador de fraudes contables, es de una ONG que se dedica directamente a tratar de poner un poquito de luz en tanta sombra, y ya le agradezco como periodista este trabajo que están realizando. Hay que ver ahora qué es lo que viene, ¿no? Ya está Aerolíneas, ahora hay que ver dónde ponen la lupa. Como siempre y como vos bien decías, Alfredo, me parece que, como siempre dice un colega, conseguir un dato oficial en la República Argentina es más difícil que Bolivia conseguir una salida al mar, me parece. Sí, algo de eso ahí es verdad, es cierto. Esperemos que estas cosas cambien en algún momento, ¿no? Alfredo, gracias por estar en Infobae TV, y me quedo con algunas definiciones tuyas, ¿no? Estos 15.000 millones de pesos de Aerolíneas Argentinas que no hay control. Me quedé, la verdad, plasmado con esto de que Aerolíneas Argentinas no puede decir qué tiene y qué no tiene. Es decir, le puede faltar un avión y no se van a dar cuenta. Tal cual, es así. Alfredo, gracias por estar en Infobae TV.